Entonces, el tema de hoy va a ser funciones crecientes y decrecientes. Y con esto vamos a definir también el primer criterio de la primera derivada para ver si no es para encontrar los máximos absolutos y, no, perdón, los máximos locales y mínimos locales de nuestra función. Entonces, primero empecemos definiendo lo que es una función creciente y decreciente. Este es un poquito de teoría y luego este ejemplo ya lo vamos a desarrollar paso a paso. Suponga que f es continuo en AB y derivable en AB, en el intervalo abierto AB. Si f' es mayor que 0 en cada punto x que pertenece a mi intervalo abierto AB, entonces f es creciente en AB. Por otro lado, si la primera derivada de mi función x es menor que 0 en cada punto de x que pertenece a ese mismo intervalo abierto AB, entonces f es decreciente en AB. Entonces, para saber si una función es creciente y decreciente, lo que tenemos que ver es el signo de mi primera derivada evaluada en un punto de mi intervalo AB. Si es mayor que 0 mi primera derivada, pues entonces vamos a decir que es creciente en el intervalo cerrado AB. Si la primera derivada es menor que 0, entonces decimos que mi función es decreciente en ese intervalo AB. Y esto nos va a ayudar mucho para poder analizar si tenemos un máximo local o un mínimo local. Recuerden que la sesión pasada lo que vimos fueron cómo encontrar los máximos absolutos y los mínimos absolutos. Ahora lo que vamos a querer encontrar van a ser los máximos locales y mínimos locales. Entonces lo primero que necesitamos es saber cuándo mi función es creciente y decreciente. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces nuestro primer ejemplo que tenemos aquí es determine los puntos críticos de mi función f de x igual a x cúbica menos 12x menos 5 y nos pide también que indiquemos los intervalos en los cuales la función es creciente y las funciones es decreciente. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, maestro. No, profe. Ok, excelente. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Voy a dejar de compartir este pedazo y lo vamos a hacer paso a paso. Ok, entonces tenemos la función que es f de x igual a x cúbica menos 12x menos 5. Muy bien, entonces primero debemos encontrar sus puntos críticos. Entonces, como vimos, para encontrar sus puntos críticos, primero calculamos la primera derivada de la función. Muy bien, la primera derivada de esta función sería 3x cuadrada menos 12, nada más. Y la igualamos a 0 para ver qué puntos cumplen con que mi primera derivada sea 0. Factorizamos un poco, factorizamos un 3, me queda x al cuadrado menos 4 igual a 0. Por lo tanto, para que esta condición se cumple, necesito que x al cuadrado menos 4 sea igual a 0. Despejando, x es igual a 4, por lo tanto x es igual a más menos 2. Entonces tenemos dos puntos críticos. Uno es cuando x es igual a 2 y el otro es cuando x es igual a menos 2. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Muy bien. Entonces, los puntos críticos nos van a ayudar para saber dónde cambia mi función. Es decir, en cada punto crítico, recuerden que es un posible máximo o mínimo de mi función. Entonces, yo lo que voy a tener es algo así. Entonces, si esto pasa en menos 2 y esto pasa en 2,
Si se fijan, me va a estar dando intervalos en los cuales mi función va a estar cambiando de ser creciente a ser decreciente, debido a que estos puntos críticos pueden ser un máximo o un mínimo. Entonces los vamos a tomar como base para encontrar los intervalos en los cuales mi función sea creciente y decreciente. ¿Ok? Recuerden que siempre debemos de checar otro punto crítico. Si existe en algún punto donde mi primera derivada se indefina, también ese es un punto crítico. En este caso tengo un polinomio de grado 2. Un polinomio de grado 2 pues no tiene ningún punto en cual se indefina. Por lo tanto, mis dos únicos puntos críticos son el 2 y el menos 2. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, profe. Excelente. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, como los puntos críticos nos van a dar ese punto en donde cambia mi función de ser creciente a decreciente, voy a construir intervalos. Entonces, el primer intervalo va a ser desde menos infinito, menor que x, menor que menos 2, que sería mi punto crítico. Después el siguiente intervalo va a ser de menos 2, menor que x, hasta mi otro punto crítico que es en 2. Y por último, mi otro intervalo va a ser de 2, menor que x. Y como ya no tengo más puntos críticos, pues ya va a ser hasta infinito. ¿Ok? Entonces, ¿quién me dice cuáles son los intervalos que voy a construir? Pues van a ser mis puntos críticos. Y voy a hacer esta tablita para poder ver en qué puntos son crecientes y decrecientes. En esta parte voy a calcular el signo de mi f'. Entonces, ¿cómo vamos a calcular aquí? Entonces, para ver el signo de mi primera derivada, pues voy a agarrar este intervalo de menos infinito a menos 2. Si se fijan, este es mi intervalo abierto. Y agarro un punto que se encuentre intermedio entre estos dos. Pues vamos a agarrar aquí el más sencillo, sería f' de menos 3. ¿Ok? Y calculamos el valor. F' de menos 3, ¿cuánto será igual? Voy a regresar a la diapositiva anterior. O aquí voy a poner cuánto vale f'. F' de x, quedamos que es igual a 3 por x cuadrada a la menos 4. Por lo tanto, f' de menos 3 me va a quedar que es 3 por menos 3 elevado al cuadrado menos 4. Eso es igual, menos 3 al cuadrado me da 9, menos 4, 5, por 3, 15. Por lo tanto, este valor es 15 y es un valor que es mayor que 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento de mi función en ese intervalo? Pues si se fijan, mi derivada es mayor que 0, entonces voy a decir que es creciente. Entonces, para no escribir tanto, podemos poner un signo más. Eso significa que mi función ahí es creciente. Y ahora repetimos ese procedimiento para cada uno de mis siguientes intervalos, de menos 2 a 2, de 2 a infinito. Entonces, vamos con el siguiente, de menos 2 a 2. Un punto intermedio entre esos dos, pues el más sencillo sería el 0. F' de 0. El 0 se encuentra entre menos 2 y 2. Y el valor lo podemos calcular. F' de 0 es igual a 3 por 0 menos 4. Y es igual a menos 12. Por lo tanto, esto es menor que 0. Si es menor que 0, entonces si la primera derivada es menor que 0, decimos que es decreciente. O ponemos un signo menos para decir que es decreciente. ¿Ok?
Ahora vamos con el intervalo de 2 hasta infinito. Ahí podemos calcular un f' evaluada en 3. Entonces, f' evaluada en 3, pues va a ser igual a 3 por 9 menos 4, que nuevamente me da 15. Por lo tanto, esto es 15, es mayor que 0. Entonces aquí mi función es creciente. Entonces decimos que en el intervalo de menos infinito a menos 2, mi función es creciente. De menos 2 a 2, mi función es decreciente. Y de 2 a infinito va a ser creciente. ¿Ok? Ya serían nuestros intervalos de toda mi función desde menos infinito a infinito. ¿Dudas, preguntas sobre este ejemplo? Profe, ¿por qué estuvo evaluando en 3 y en menos 3? Porque recuerda que lo único que debemos de buscar es un número que se encuentre entre este intervalo de menos infinito a menos 2. Pues agarramos el más sencillo. Aquí sería menos 3. Podemos haber agarrado menos 4 o menos 5. Igual aquí, de 2 a infinito, es cualquier número. Podemos haber agarrado 10, el 100. Pero la idea es encontrar uno que sea muy fácil y el más fácil es el 3, ¿no? Ok. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta? Yo tengo una, bueno, como que no entendí muy bien para qué se hace esto. Ok. Ahorita vamos a ver para qué lo vamos a obtener. Y tiene Ok. que ver que va a ser para ver nuestros máximos y mínimos. Bueno, está ahí. ¿Sí? Sí. Sí, esta es como una primera herramienta que necesitamos para poder saber si nuestros puntos críticos van a ser máximos o mínimos. ¿Listo? ¿Puedo cambiar? Sí. Sí, profe. Ok, entonces regresamos a esta parte de la presentación. Ya encontramos menos 2 y 2. Y tenemos nuestros intervalos crecientes y decrecientes que ya vimos cómo son. Ahora, si nos fijamos en la gráfica, para ver intuitivamente, aquí vemos que desde aquí de menos infinito hasta menos 2 es creciente la función, podemos verlo. Y luego, a partir de ese punto crítico, de menos 2 a 2, como vimos, es decreciente mi función. Y finalmente, de 2 hasta infinito es creciente mi función. Creciente, decreciente y creciente. ¿Sí? Entonces, si se fijan, pasa algo curioso con mis puntos críticos. Cuando tengo un máximo, ¿qué es lo que pasa antes y qué es lo que pasa después? Cuando tengo un máximo, cuando estoy antes, mi función es creciente y luego cambia a decreciente. Mientras que cuando tengo un mínimo, mi función es decreciente y luego cambia a ser creciente después de mi punto crítico. Entonces, eso le vamos a llamar al criterio de la primera derivada y ahorita lo vamos a definir. Entonces, ¿para qué me sirve calcular los intervalos en los cuales creciente y decreciente mi función? Porque el cambio en los comportamientos de mi función me indica si es un máximo o es un mínimo. ¿Okay? Entonces, aquí lo podemos ver un poquito más completo o más general. Aquí tengo las primeras derivadas y son ceros. ¿Qué es lo que me da? Me dan los máximos y mínimos locales. Y dependiendo del comportamiento, puedo saber si es un máximo o un mínimo local. Y eso nos lleva al criterio de la primera derivada, que dice lo siguiente. Suponga que C es un punto crítico de una función continua f. Y que f es derivable en todo punto de algún intervalo que contiene a C. Excepto posiblemente en C. Esto simplemente es para detectar todos los puntos críticos que tenemos.
Al moverse de izquierda a derecha en ese intervalo, o sea, si nos vamos de izquierda hacia derecha, el primer punto. Si f' cambia de negativa a positiva en C, es decir, si es decreciente y luego creciente, entonces f tiene un mínimo local en C. Aquí lo podemos ver, voy a regresar. Si f cambia de ser decreciente en f' a creciente, en el punto C, yo voy a tener un mínimo local. Entonces, ¿para qué me sirven saber los comportamientos de mi función creciente y decreciente? Para identificar si mis puntos críticos son máximos o mínimos locales. Si voy de manera decreciente y luego cuando llego a mi punto crítico cambia a ser creciente, voy a decir que esto es un mínimo local. 2. Si f' cambia de positiva a negativa en C, es decir, de ser creciente y después cambia a ser decreciente, entonces f tiene un máximo local en C. Entonces regresamos para ver qué significa. Mi f' es mayor que 0, llega a mi punto crítico y luego se convierte a decreciente, entonces, bueno, este es un ejemplo, sería este. Va creciente, f' es mayor que 0, va creciente, llega a mi punto crítico y después se convierte en decreciente. Esto significa que es un máximo local. Este que tenemos aquí, vamos a verlo un poquito más adelante, se va a llamar que es un punto de inflexión. Pues cuando mi primera derivada sigue siendo positiva y luego cambia a positiva, pero sigue siendo un punto crítico. Pero adelantándonos, esto significa que está cambiando la concavidad, también la vamos a definir. Este es cóncava hacia abajo y este es cóncava hacia arriba. También los puntos críticos me dan información de cuándo cambia la concavidad, así como cambian de máximo a mínimo. ¿Okay? Entonces, en el segundo, para cuando quiero saber si tengo un máximo local, mi función es creciente, llega a un punto crítico y después cambia a ser decreciente. 3. Si f' no cambia de signo en C, entonces f' es positiva en ambos lados de C o negativa en ambos lados de C. Entonces f no tiene un extremo local en C. Como les decía más adelante, vamos a decir que este es un punto de inflexión y nos hace los cambios en la concavidad. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas sobre para qué nos sirven los comportamientos de la función y cómo saber si son máximos o mínimos locales o si no son máximos o mínimos locales? No, profe. Muy bien, entonces para que quede todavía mucho más claro, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Nos dice, determine los puntos críticos de f de x igual a x a la 1/3 por x menos 4. Identifique los intervalos en los cuales f es creciente y decreciente y determine si los valores extremos locales son locales, los extremos locales o locales y absolutos de esta función. Entonces vamos a desarrollarlo. Muy bien, escribimos nuestra función f de x igual a x a la 1/3 por x menos 4. ¿Ok? Entonces podemos expandir esta función y multiplicar x a la 1/3 por x a la 1, pues eso es igual a x a la 4/3 menos 4 por x a la 1/3. Y ahora sí derivamos. La derivada de esa función, f' de x, va a ser igual a 4/3 por x a la 1/3 menos 4/3 por x a la menos 2/3. ¿Ok? Podemos factorizar un poquito. Voy a sacar el x a la menos 2/3, x, y el 4/3. Es 4/3 por x a la menos 2/3. Esto me va a quedar
X arriba solamente y un menos 1 aquí. Y eso lo podemos representar como 4 por X menos 1 entre 3 por X a la 2/3. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ok, entonces encontremos quiénes son nuestros puntos críticos. Entonces para eso igualamos a 0. Muy bien, como podemos ver, esta parte de aquí no puede ser 0. Y entonces, por lo tanto, lo único que puede ser 0 es lo que se encuentra arriba para que se cumpla esta relación. Entonces, de aquí llegamos a que 4 por X menos 1 debe ser igual a 0. Lo cual nos lleva a que X es igual a 1 y sería nuestro primer punto crítico. Y nunca se nos olvide que también debemos ver cuando nuestra función derivada se indefine. Y si se fijan, esta función se indefine cuando X es igual a 0. Entonces tenemos dos puntos críticos. Uno que viene porque cumple con la igualdad a 0 y el segundo porque se define mi función derivada en ese punto. Profe, entonces la parte del denominador no es como un punto crítico. Los dos son puntos críticos. Este de X es igual a 1 es para que se cumpla esta igualdad. Para que se cumpla que esto es igual a 0, solamente el numerador tiene que ser igual a 0. El denominador no. Pero el de X igual a 0 viene cuando se indefine mi función. Es decir, en qué punto no está bien definida mi función, pues es cuando el denominador es igual a 0. Ok, profe. Ok, tenemos dos puntos críticos. ¿Alguna otra duda? ¿Todo lo demás queda claro? Sí, todo lo demás, claro. Perfecto. ¿Puedo cambiar? Sí, profe. Muy bien. Entonces, creamos nuestros intervalos. Entonces, como tengo dos puntos críticos, X igual a 0 y X igual a 1, entonces, mi primer intervalo va a ser de menos infinito, menor que X, menor que 0. Y después, el siguiente sería de 0, menor que X, menor que 1, que sería mi otro punto crítico. Y mi último intervalo sería desde 1 hasta infinito. Muy bien. Entonces, tenemos que nuestra primera derivada es 4 por X menos 1 entre X a la 2/3, que significa que le elevo al cuadrado y es la raíz cúbica. Entonces, encontramos un número entre menos infinito a 0, pues vamos a calcular f' de menos 1. Entonces, cuando tengo f' de menos 1, si se fijan, ya para no hacer el cálculo y como nada más nos importa el signo, aquí voy a tener un menos 1. Menos 1 me da menos 2. Por 4 me da menos 8. Entonces la parte de arriba es negativa. ¿De acuerdo? Sí. Y ahora analizamos la parte de abajo. Cuando pongo menos 1 al cuadrado, pues eso se hace positivo. Raíz cúbica de un número positivo es positivo. Entonces tengo negativo arriba
y positivo bajo es menos entre más, me da menos. Por lo tanto, esta cantidad es menor que 0, lo que significa que en esta parte es decreciente. ¿Queda claro esta parte? Sí, No es necesario poner el resultado. No es necesario. Como nada más nos interesa saber el signo de la primera derivada, no hay que poner el resultado, solamente si es menor que 0, mayor que 0 o igual a 0. Ok. Muy bien, vamos a tomar ahora el siguiente intervalo. El siguiente intervalo, ¿qué es lo que me dice? Pues tengo de 0 en 1, vamos a tomar un medio, que es un valor que se encuentra entre esos dos puntos, f' de un medio. Muy bien, si estuvimos aquí, un medio menos 1 me da menos un medio. Por un signo positivo, entonces me queda que arriba tengo un número negativo. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, abajo pongo un medio elevado al cuadrado, nuevamente es positivo, la raíz cúbica de un medio pues sigue siendo positiva. Negativo entre positivo me da de nuevo que es menor que 0, es negativo. Entonces en este tramo también nuestra función es decreciente. Muy bien, y ahora vamos entre 1 e infinito, pues vamos a tomar el 2, f' de 2. Y en f' de 2 me queda 2 menos 1 es 1, y por 4 me queda 4. Entonces arriba es mayor que 0, 2 al cuadrado es positivo, la raíz cúbica de 4 pues también es positivo, por lo tanto me queda más entre más es más, y esto es mayor que 0. Por lo tanto, en esta parte tenemos que es creciente mi función. ¿Ok? Muy bien, y entonces ahora sí, ya tenemos los intervalos en el cual la función es decreciente y creciente, y podemos ver cuál de nuestros puntos críticos es un máximo y un mínimo. Entonces, x igual a 0, pues si se fijan, tenemos que antes de x igual a 0 mi función es decreciente, y después de x igual a 0 mi función también es decreciente. Entonces, esto significa que mi función x igual a 0 no es un extremo. ¿Ok? Ahora vamos con x igual a 1. En x igual a 1, ¿qué es lo que tengo? Pues en x igual a 1, tengo que mi función antes de x igual a 1 es decreciente y después es creciente. Entonces significa que mi función viene así y luego crece después de mi punto crítico, por lo tanto es un mínimo local. Entonces en x igual a 1 tenemos un mínimo local. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, entonces, cuando al principio de nuestra función es decreciente, va a ser que significa que no es un extremo. No, es porque cuando estoy en el x igual a 0, analizo antes de mi punto crítico, veo que es decreciente. Y luego veo después de mi punto crítico, sigue siendo decreciente. Entonces, si no cambia de ser decreciente a creciente, pues no sería un mínimo. Al igual que si va de creciente a creciente, no sería un máximo. Entonces decimos que no es un extremo.
La siguiente clase vamos a ver que a eso le vamos a llamar un punto de inflexión y lo que va a pasar es que va a estar cambiando la concavidad en este intervalo a este intervalo. ¿Sí? Ok, Es lo que sí. nos dice el criterio de la primera derivada. Ok, gracias, profe. No de nada. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? No, profe. Ok, entonces vamos a terminar aquí la videollamada y ahorita se vuelven a conectar.